Bien, buenas tardes compañeros, vamos a continuar ahora con la materia de Derecho Fiscal y vamos a ver algunos temas vinculatorios o vinculados con lo que viene siendo macroeconomía que acabamos de ver. Los temas que vamos a ver ahora es el de políticas públicas y vamos a reafirmar el de elementos del impuesto, que la vez pasada ya lo habíamos mencionado, pero ahora vamos a hacerlo más gráfico, más representativo para que nos quede bien claro cuáles son las partes que conforman o que integran lo que viene siendo un impuesto. ¿Qué son las políticas públicas? Recuerda, como buen administrador, dentro de la planeación, aparte de las estrategias que marca la planeación, se encuentra un apartado llamado políticas. Bueno, se presenta la República Mexicana, en todo sexenio o en todo gobierno debe mantener un plan de políticas públicas. ¿Qué puedes entender por políticas públicas? Las diversas acciones, y por políticas públicas vamos a ver lo que es la política monetaria, la política crediticia y la política fiscal. A menos la monetaria y la fiscal la visualizamos un poco en lo que viene siendo macroeconomía y la importancia que tienen estas políticas dentro de lo que viene siendo el aspecto macroeconómico. Vamos a ampliar un poquito más en su aspecto genérico o general y vamos a complementarlo con la política crediticia, que forman parte de las políticas públicas fundamentales en todo gobierno, en todo plan de gobierno. Ya desde la época de Lázaro Cárdenas del Río se estableció el plan sexenal. Plan sexenal era un plan de acción del gobierno, donde desde antes de que Cárdenas fuera presidente y como candidato y como una oferta política en ese entonces, hablamos de 1934-1940, se elaboró este plan para tener visualizado las acciones que iba a emprender Cárdenas, el trabajo que iba a emprender Cárdenas y convencer a los votantes para que lo eligieran como presidente. Dentro de la política fiscal, que es obviamente lo principal en nuestra materia de derecho fiscal, vamos a ver las reformas fiscales y la miscelánea fiscal, que ya de alguna manera las has ido visualizando a través del diario oficial de la Federación. Por tanto, la importancia de que desde un principio fueras manejando y conociendo este periódico o este instrumento que es fundamental, como te lo he dicho muchas veces, en tu vida futura profesional como administrador. Vamos a complementar y reafirmar los conocimientos de los elementos del impuesto, porque de hecho, como tú ya sabes, toda la política fiscal está basada principalmente en el impuesto. Los impuestos son los principales ingresos o generadores de riqueza de lo que viene siendo un país. Y vamos a visualizar y a tener bien específico lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo. Quizás ahí no hay ningún problema, de hecho eso lo vimos casi desde el principio. Pero en donde quiero que te quede bien clarito es en lo de lo que se conoce como materia o objeto de gravamen o gravable, el hecho imponible, la base imponible y la tasa o cuota tributaria. Sobre todo para que marques y veas sus diferencias y notes que son algo completamente distinto y que uno y el otro se complementan, y a través de una gráfica o de un gráfico, una imagen mejor dicho, podamos entender mejor cuáles son estos elementos del impuesto. Bueno, pasemos por tanto al primer tema, que son las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas podemos definirlas como las diversas acciones, los diversos programas, los diversos instrumentos, las diversas leyes que emprenden o llevan a cabo cada uno de los gobiernos, con el fin de mantener la estabilidad social y con el fin de lograr el crecimiento y desarrollo económico de un país. He ahí la relación entre derecho fiscal y entre macroeconomía. Todo gobierno tiene por objeto, o mejor dicho, tiene un propósito, una meta, como lo sabes tú en toda empresa. Pero no es suficiente tener esas ideas o esos propósitos. Hay que establecer estrategias, hay que hacer acciones, actividades que nos permitan a través de esas acciones poder conseguir pues esas metas. Como todo buen administrador, sabes, esta primera etapa de la planeación, bueno, pues en el gobierno también se repite esto. Entonces, el gobierno tiene que tener ya previamente establecidas ciertas acciones, ciertos programas, ciertas políticas o lineamientos que van a manejar y emprender su gobierno, y de esta manera, una vez que es gobierno, llevarlas a cabo para poder llevar a cabo lo que es la estabilidad política, la estabilidad económica, el progreso, el desarrollo económico, el bienestar social y todo lo que hablan los políticos. Ahora hay que analizar a los políticos en cuanto a sus planes y programas, y sobre todo que sean objetivos, que sean físicos, que sean materiales llevar a cabo.
Cada presidente ha emprendido diversas políticas públicas. Pongamos el ejemplo de los neoliberales. La política pública del neoliberal, en esencia, era simplemente privatizar todo lo público. Es decir, hacer que las cosas públicas se convirtieran en cosas privadas. La educación, dejar de ser educación pública para ser educación privada. Los servicios dejaran de ser públicos para ser servicios privados. Porque al final del neoliberalismo, recuerda, como parte del capitalismo, no es más que riqueza por riqueza, generar dinero. El problema del capitalismo es generar riqueza, pero no para la población, sino para unos cuantos. Para la gente, pues, que tiene o detenta el poder, y para la gente que tiene o detenta lo que viene siendo el llamado también poder económico. De esta manera, sabemos que los servicios públicos son fundamentales. Volvemos a lo mismo, la limpieza, lo que es el servicio de limpia, el agua, la seguridad, etcétera. La energía eléctrica. ¿Por qué se han querido privatizar? Porque pues son negocios que te generan riqueza. Vender el agua es algo esencial, básico, fundamental en el ser humano y en los seres vivos. Sin agua simplemente la vida se acaba. La vida, el hombre termina, el hombre se extingue. Entonces, como puedes ver, el agua es un negocio redondo que no requiere publicidad, aspectos de mercadotecnia, estrategias publicitarias. Para venderse, se vende por sí sola. La educación es algo también muy básico, que no necesita ni publicidad, ni necesita nada. Dicen o decimos algunos de los padres, bueno, pues mira, mijo, no te dejo dinero, no te dejo casa, no te dejo coches. Pero lo más importante, te dejé una profesión, sí, te dejé una educación bajo la cual te vas a poder defender, etcétera, etcétera. De esa manera, los gobiernos neoliberales serán políticas tendientes a privatizar el petróleo, hacer que el petróleo volviera a manos de particulares, como lo fue en la época del porfiriato, de ahí el término de neoporfiristas, los nuevos porfiristas. Privatizar, cosa que no se logró, bendito a Dios, lo que es el sector salud, porque el seguro social, como te lo he dicho, vayas o no vayas al seguro social, tanto el gobierno como la empresa y tú hacen el pago de cuotas oro patronales. Entonces, ¿qué servicio, qué actividad te genera que tú recibas dinero, ocupen o no ocupen el servicio que tú das? Consuman o no consuman el producto que tú ofreces. Entonces son negocios redondos. Las políticas que ahorita se están implementando en este nuevo gobierno van con el fin de, vamos a llamarla así, de desprivatizar o de acabar con esa privatización del sector público y mantener el sector público, lo cual no implica hacer público todo lo privado, como se decía durante mucho tiempo que con el socialismo, con esto se iba a desaparecer la propiedad privada. Dentro de las políticas públicas o diversas políticas públicas que establecen los gobiernos, obviamente se encuentra la política monetaria o forma parte de la política monetaria de estas políticas públicas. Aunque ya las visualizamos en macroeconomía, ahora ampliamos un poquito. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria es la actividad del Estado encaminada a, entre otras cosas, regular las cantidades de dinero de que dispone la nación. Es decir, todo pueblo, todo gobierno que emite moneda o que se emite moneda debe tener una razón. No se trata nada más de expedir dinero a lo tonto y por donde sea. Si eso fuera la solución, pues imagínate, seríamos ahorita inmensamente ricos porque todo país produciría y emitiría billetes y dólares y euros y todo lo demás. Pero emitir dinero significa que debe haber algo que garantice ese dinero. ¿Cuál es? Pues la riqueza. ¿Y cuál es la riqueza? Ya lo vimos en macroeconomía. Durante algún tiempo fue el oro, en algún tiempo fue el campo, actualmente son las divisas, son el trabajo, es la producción que realiza tu empresa. Entonces es finalidad de la política monetaria regular las cantidades de dinero de que dispone la nación, justamente para evitar problemas de inflación, evitar problemas de devaluación, de depreciación del dinero. Otro aspecto de la política monetaria es la velocidad de su circulación. Si tú has sido acuicioso, de repente te dicen que el Banco de México va a hacer una nueva emisión de billetes de 100, de a 500, de a 200. Si tú has sido acuicioso, constantemente has oído que el gobierno va a retirar los billetes de 200 para emitir una nueva serie o para cambiarlos por otro tipo, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno a través del Banco de México, mejor dicho, el Banco de México, porque aclaremos que el Banco de México ya no depende del gobierno,
tiene por objeto manejar todo este tipo de situaciones, todo este tipo de aspectos para justamente evitar los desbalanceos monetarios. Estaban en la época de José López Portillo, en la época de Luis Echeverría y otros presidentes, que vino a provocar las grandes y graves crisis económicas que por fortuna creo que tú todavía no las has vivido. Pero pues ya el maestro ya las vivió y pues así como ahorita estás viviendo este problema, como te lo he dicho, quién sabe qué te depara el destino para adquiriendo otros problemas más. Tiene por objeto la política monetaria también, compañeros, ya lo dijimos hace rato, la nivelación de los precios. Ya dijimos que la política monetaria trata de establecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. Tratar, compañeros, de que los precios se mantengan, evitar que los precios suban, que los precios tengan algún problema que implica, como lo hemos visto, devaluación, inflación y demás tipos de situaciones. De forma paralela a todo esto tiene por objeto la estabilidad del valor de la moneda. La moneda se deprecia, la moneda pierde su valor. Lo estamos viendo ahorita con el famoso COVID y todo este tipo de situaciones, como nuestra moneda mexicana, nuestro peso mexicano, iba funcionando bien. Ya ves por qué te dejaba ver el diario oficial, o te pedía que vieras el diario oficial y la estabilidad del peso. Porque estamos viendo que con el gobierno de López Obrador se estaba manteniendo el precio de nuestra moneda con el dólar en 20 pesos. Y fuimos viendo cómo empezó a bajar a 19, a 18, creo que llegamos hasta 17. Y en un abrir y cerrar de ojos, claro, hablamos de fracción, también fracción, 7, 20, 18, 40, 18, 60, etcétera. Y te recuerdo que te pedía cómo inició el lunes y cómo terminó el viernes. Ahora entenderás la importancia de ir viendo este tipo, y más como tu futuro administrador. Bueno, la idea del valor de la moneda es justamente eso. De repente, de la noche a la mañana, en un santiamén, como decimos por ahí, en un abrir y cerrar de ojos, de un día para otro, vimos como nuestra moneda subió a los 22, a los 25, a los 26. Y ahorita vemos cómo está bajando a los 24. Entonces, como puedes ver, no podemos dejar la moneda libremente y dejar, pues, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Hay que ir a través del Banco de México y a través de la política monetaria, mantener el valor de nuestra moneda para evitar su depreciación, su devaluación y todos los problemas que implica, y por tanto la inflación y demás situaciones que están vinculadas, relacionadas enormemente. Entonces, es objetivo de la política monetaria lograr que nuestra moneda se mantenga estable, que no dé ahorita estos giros abruptos que dieron con motivo de COVID. Claro, son fenómenos ajenos al gobierno, ajenos a las personas que están al mando de las instituciones, pero que de alguna manera se deben de procurar tratar de solventarlos. Acuérdate que para poder establecer los objetivos de una empresa, no solamente hay que tener propósitos, hay que también tener lo que vienen siendo las famosas imprevistos o contingencias que pueden afectar la acción de tus propósitos, y una vez que tú mantienes eso, obtienes tus objetivos. Entonces, eso mismo pasa en el gobierno. De forma paralela a esta función de la animación de los precios y la estabilidad del valor de la moneda, está como función o como objetivo de la política monetaria mantener el poder adquisitivo del dinero. Esto es, que sigas comprando con 100 pesos, pues lo que siempre has comprado, perdón por la situación. Es decir, que tu moneda no pierda, por tanto, ese poder adquisitivo. Si con 100 pesos compraba un kilo de carne, pues que esos 100 pesos me sigan valiendo para seguir comprando la carne, el kilo de la carne. Porque si con 100 pesos resulta que ahora ya no puedo comprar un kilo, sino solamente un medio kilo o un cuarto, entonces entenderás que ya perdiste tu poder adquisitivo. Se perdió el poder adquisitivo del dinero. Antes con 80,000 pesos, digo, estoy ejemplificando, no son precios reales, son ejemplos nada más. Ahora, antes con 80,000 pesos podría comprar un Volkswagen. Hoy con 80,000 pesos ya no puedo comprar el Volkswagen, porque el Volkswagen ahora está en 120,000 pesos. Entonces, como puedes ver, se perdió mi poder adquisitivo. Poder adquisitivo es la facultad que tiene el dinero para poder comprar cosas, para poder adquirir bienes, servicios, objetos. A lo mejor antes, estoy ejemplificando,
tomarlo como ejemplo, no como algo real, porque las cantidades pues no las conozco bien. Para ir a Estados Unidos, a lo mejor lo podía hacer fácilmente con unos 100,000 pesos, bueno, quizás menos. Pero si el dinero pierde ese poder adquisitivo de comprar boletos, de rentar un cuarto para hotel, etcétera, y comidas, todo lo que eso implica, pues entonces comprenderás, se está perdiendo ese poder adquisitivo. Bueno, de esta manera, las mercancías o los precios van a fluctuar. Si no se va este control de circulación, este control de nivelación de precios, de estabilidad de la moneda, etcétera, pues entonces va a haber una desnivelación de precios, va a haber constantes fluctuaciones. Insisto, como lo vimos o como lo estamos viendo con nuestro peso mexicano, y de ahí la importancia de que desde un principio empezás a manejar y a ver esto del tipo de cambio, que aunque muchas veces el martes amaneció el tipo de cambio en 18,20 y para el siguiente día subió a 18,40, pues bueno, son 10 centavitos o no es mucho, bueno. Pero si hablamos, porque lo vemos comunidad, pero si hablamos con una operación que realiza una empresa en miles o millones de dólares, sabrás que esos centavitos de dólar o esos centavitos de lo que tú quieras ya van a significar una fuerte pérdida, una fuerte merma en los programas que tienen las empresas o que tiene inclusive el mismo gobierno. De esta manera, resumiendo, la política monetaria que actualmente ya es manejada por el Banco de México debido a su autonomía y con el fin de que sea ajena al gobierno, para que el gobierno no sea juez y parte dentro de esta situación, tiene por objeto regular las cantidades de dinero de que dispone la nación, la velocidad de la circulación, la nivelación de los precios, la estabilidad del precio de la moneda y mantener el poder adquisitivo del dinero y evitar las fluctuaciones o las desnivelaciones de precios y constantemente el cambio de precios, etcétera, que nos lleva a una gran serie de problemas macroeconómicos. El Banco de México, como te di como referencia para que me hagas bien tu investigación, fue fundado por Plutarco Elías Calles en su sexenio de cuatrienio, en aquel tiempo eran cuatrienios, eran sexenios, de 1924 a 1928. Y de ahí han venido una serie de cambios, de reformas que vamos a ver ahorita en otro tema, sobre lo que viene siendo la situación de la política monetaria a través del Banco de México. Bueno, además de la política monetaria está la política crediticia, o también llamada la inversión pública, o la política de inversión pública del gobierno. ¿Qué es la política crediticia? La política crediticia es la actividad del Estado para invertir en obras y proyectos nacionales, para invertir en la formación o participación de empresas. Acuérdate que el gobierno también es empresario. Tal vez ya no estamos en los tiempos de Echeverría Álvarez, donde el gobierno tuvo empresas, pero para aventar. Que ya no estamos en los tiempos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, donde todo lo que sonaba empresa pública había que venderlo, había que privatizarlo. Pero las empresas del gobierno son fundamentales, son básicas. Te pongo un ejemplo muy sencillo con Liconza, con la leche industrializada, con Azupo, que se mantuvo como parte de lo que fue la empresa o el centro comercial del gobierno llamado Conazupo. Nos gusta o no nos guste la leche de Liconza, pues muchas familias pueden disponer de este producto básico, elemental, de la canasta básica o fundamental para la alimentación del ser humano, sobre todo los niños, a precios accesibles. Si no hubiera Liconza, imagínate entonces cómo estaría ahorita la situación. Difícilmente la gente de escasos recursos podría accesar a un litro de leche de Lala, creo que anda promedio de 20 pesos, promedio más o menos, 18, algo así por el estilo. Aunque ahorita por ahí una empresa la distribuye Jarritos, empresa privada, que en su momento cabe decir que Jarritos y Peñafiel eran en los tiempos de Echeverría empresas públicas, empresas del gobierno. Sacó un producto llamado Sabroleche, que creo que el litro vale 10 pesos. No creo, tiene ese precio de 10 pesos. Bueno, también la política crediticia tiene por objeto invertir los recursos del Estado en programas de las diversas secretarías y de los organismos descentralizados, entidades federativas.
Cada secretaría, como tú bien lo sabes, tiene y realiza varios programas. ¿Sí? Ejemplo, la Secretaría del Bienestar Social actualmente tiene el programa Jóvenes Construyendo. Y aunque los jóvenes, los ex-ninis, trabajan en empresas privadas, es el gobierno el que les da el pago, el que les va el dinero. No es la empresa. La empresa nada más se compromete a capacitarlos, a darles cierta preparación para su vida laboral a futuro, ya de forma formal. La empresa no les va a pagar nada, quien les va a pagar es el gobierno. Entonces, este programa, que significa invertir dinero, que significa dar dinero por parte del gobierno, es un programa de la Secretaría de Bienestar Social. Lo mismo las becas que dan a discapacitados o estudiantes, son programas de inversión, porque como lo hemos visto, la gente que trabaja produce, la gente que produce genera ingresos, los ingresos pasan a ser ingresos nacionales, los ingresos nacionales fueron a partir parte de la población económicamente activa y va a la cadenita, y con esto se genera desarrollo y crecimiento económico. Las entidades federativas también tienen muchos programas. Es más, ahorita la Secretaría de Salud tenía un imprevisto. ¿Cuál fue el imprevisto? Pues tener que adquirir todos los insumos, desde los famosos cubrebocas, tapabocas, hasta los monitores y respiradores y demás equipo necesario para combatir el COVID. Se hizo una fuerte inversión en adquirir de China lo que vienen siendo insumos propios para la atención del COVID, previendo, como lo dije hace rato, los días que se ponen más aciagos de lo que va a ser el famoso COVID, que Dios quiera que no sea tanto, aquí en México. Entonces, esta política crediticia tiene por objeto aprovechar los ingresos que tiene el Estado para invertirlos y en consecuencia darle un objetivo a ese dinero. Se aprovechan, por tanto, algunos recursos menos de los impuestos. Recuerda que los impuestos son para satisfacer los servicios, productos o necesidades de la sociedad. Entonces el gobierno tiene otros ingresos y esos ingresos son los que se van a aprovechar menos los impuestos para lo que vienen siendo las famosas obras públicas. La idea es que a través de la inversión pública se busca un provecho económico a la comunidad, se aumenta la productividad de la colectividad y se logra una mayor utilidad común, un famoso bienestar social. ¿Por qué? Lo tenemos con el famoso Tren Maya. El Tren Maya es una inversión pública, sí interviene inclusive inversión extranjera e inversión privada. Pero quien le ha apostado y ha participado con mayor dinero es el gobierno federal. Al invertir el gobierno, si lo vemos como una carga, puede ser una carga, un gasto. Pero es una inversión, ¿por qué? Se supone que ese Tren Maya va a generar lo que viene siendo empleo. Ya hablamos hace rato en macroeconomía. Cuando un gobierno hace obra pública, como es el caso del Tren Maya, que te abarca toda la península de Yucatán, ahí la tenemos en la imagen, de lo que viene siendo el estado de Quintana Roo, lo que es Yucatán, lo que es Campeche, incluso estamos viendo que va a pasar también parte de Tabasco y llegar hasta Chiapas. Durante todo ese trayecto, que es muy amplio, que es muy que abarca varios estados del sureste de nuestro país, imagínate cuántos empleos y cuántos trabajos se van a generar, como lo dije hace rato, de forma directa y de forma indirecta. Es obvio que en las bases o en las estaciones del Tren Maya se van a crear centros comerciales, tiendas, todo lo indispensable, hoteles, para todo lo que va a generar esta obra pública. Es aquí donde el gobierno, a través de esta política crediticia y a través de programas de beneficio social, de beneficio económico, de beneficio, etcétera, va a generar lo que viene siendo empleos, riqueza, progreso, desarrollo y demás tipos de situaciones. El Tren Maya es un ejemplo de política crediticia y de inversión pública que se establece, o que al menos este gobierno quiere establecer y que al menos lo ha manifestado, tiene por objeto cumplirlo. Porque si algo ha caracterizado a otros gobiernos es que hacen grandes obras públicas de mucho renombre, de mucha pompa, y al final se quedan inconclusas. El ejemplo típico lo tenemos con el tren interurbano, el tren rápido que iba a venir desde Toluca hasta lo que es la Ciudad de México, que nos iba a conectar Toluca con la Ciudad de México, que supone ahorita se va a terminar justamente para aprovecharlo. Porque al aprovechar esta infraestructura inconclusa,
como lo dice la política crediticia, se busca una mayor, que aumente la productividad en la colectividad y que se tenga una mayor utilidad común. Otro ejemplo de política crediticia es la famosa refinería de Dos Bocas que está construyendo allá en lo que viene siendo Tabasco. Ahí en imagen tenemos apenas lo que está apenas en construcción, lo que se supone va a ser al rato una refinería. Esa obra o esa imagen que está ahorita, que se está dando ahí, pues imagínate ya cuántos trabajos generó, ya cuánto dinero generó, ya cuánta utilidad generó, ya cuántas gentes están ahí laborando. Y a los alrededores, pues se van a generar con el tiempo, obviamente lo que van a ser comercios, centros comerciales, escuelas, unidades habitacionales, progreso, obviamente con la intención, al menos es promesa del gobierno, de no afectar la naturaleza o al menos de hacer que el impacto ambiental sea lo menos negativo posible a esta zona. Pero bueno, hablando del punto de vista económico, esto es justamente política crediticia y esto es inversión pública. Otro aspecto más dentro de los programas o proyectos de obra pública que se están generando es lo que viene siendo el tren del Istmo de Tehuantepec. Como vemos en la imagen, la intención es conectar el océano Atlántico a través del Golfo de México con el océano Pacífico. Y de esta manera, por esa parte más corta o más delgada de nuestro territorio mexicano, se pueda generar, imagínate lo que es transportar mercancía del océano Atlántico por el océano Pacífico para que le llegue toda la mercancía por Asia, al continente asiático. Supone que este tren terrestre, ferroviario, va a ser la competencia al Canal de Panamá. Porque ahorita el Canal de Panamá es el único medio a través del cual podemos conectar el océano Atlántico con el océano Pacífico, por la vía marítima, para hacerlo más rápido y darle toda la vuelta, vamos a llamarle al globo terráqueo, para llegar de un lugar a otro lugar por mar. Por aire, por aire no hay ningún problema, pero por mar ahí está. Ahora nosotros por tierra tenemos, o al menos este gobierno tiene esa intención de generar este proyecto y de llevarse a cabo o de producirse, que sería lo que es el estado de Oaxaca, gran parte de Oaxaca, lo que viene siendo Veracruz y posiblemente Campeche, no, más bien sería Veracruz y Oaxaca, conectaría. Entonces imagínate todo el comercio que se generaría a través de este tren, para que por vía terrestre y no vía marítima como es Panamá, y además más cercano a una potencia que es Estados Unidos, sin tener que atravesar Europa, llevaría fácilmente lo que viene siendo a Australia y a todo lo que viene siendo el medio, lo que es Asia, productos, mercancías y viceversa. Todos los productos y mercancías de Asia, de Japón, por ejemplo, de China, de Rusia, quizás serían más viables por esta parte, para llevarlos a la parte de Europa, en lo que viene siendo España, o la parte de África, en lo que viene siendo la península ibérica. En fin, esto viene siendo la famosa política crediticia. Recuerda que esta intervención del Estado en la economía a través de obra pública no solamente es sana, sino que debe de manejarse para que de esta manera se pueda compensar el desarrollo y el progreso de lo que son los países. Ya vimos la política fiscal en macroeconomía. Ampliando esto, la política fiscal es la actividad del Estado que regula su intervención en la economía pública mediante el establecimiento de impuestos y la determinación de gastos públicos. Repito, dentro del derecho fiscal, ¿qué es la política fiscal? Es la actividad que lleva a cabo el Estado para regular su intervención en la economía pública mediante el establecimiento de impuestos y la determinación de gastos públicos. De esta manera, el Estado, por medio de los impuestos y por medio de los gastos públicos, lleva el control de la economía pública de los países. Y en consecuencia, cimienta lo que viene siendo el bienestar social, compañeros. ¿Sí? Recordemos que nosotros como población necesitamos muchos servicios: carreteras, hospitales, escuelas, puentes, caminos, autopistas,
bibliotecas, centros recreativos, deportivos, seguridad, policía, alumbrado público, alcantarillado, drenaje, etcétera, etcétera. Y todo esto lo va a generar obviamente el Estado. ¿Cómo lo va a generar? Pues a través de los impuestos. Los impuestos, como lo hemos visto, no son malos, son buenos. Sí nos quitan cierta parte de nuestras ganancias, sí nos quitan cierta parte de nuestro dinero. Quizás en esa parte a nadie le gusta, a nadie le agrada que nos hagan eso. Pero al final, el impuesto tiene como objetivo justamente que me regresan ese dinero, no directamente, no personalmente, sino a través de lo que son los servicios públicos. Y al tener servicios públicos, pues obviamente se genera, por tanto, bienestar social. ¿Qué es lo que hace que África se considere como un país, o la mayor parte de los países africanos como países atrasados, subdesarrollados? Pues que no hay muchas vías de comunicación, no tienen toda la infraestructura que implica los servicios públicos. ¿Qué es lo que hace que muchos países del Caribe, como son República Dominicana, como son Haití, que aparte de esto ha sido golpeado por terremotos y varios fenómenos, inundaciones, vivan en extrema pobreza? Eso, la falta de infraestructura. Entonces la política fiscal tiene por objeto generar este tipo de situaciones a través del control de los impuestos y de los gastos públicos. Los impuestos son para financiar los gastos públicos. Los gastos públicos del gobierno son precisamente para proporcionar los servicios públicos que necesita el Estado. Entonces hay que establecer una política fiscal muy honesta, muy correcta, muy profesional, muy científica, podríamos decir, para que de esa manera se pueda mantener este tipo de situaciones y evitar que los impuestos sean dados para otro tipo de situaciones, para intereses personalísimos o intereses de los gobernantes. Al menos esa es la idea del gobierno actual, y vamos a darle el beneficio de la duda para esperar que se logre este tipo de situaciones. Recuerda que la política fiscal fue algo que creó John Maynard Keynes, quien se considera como el padre de la política fiscal y también el padre de la macroeconomía, el que vino a crear este tipo de políticas a través del Estado. De esta manera, dada la importancia que implica la política fiscal en un país y los riesgos que trae consigo el crear impuestos, porque vuelvo a repetir, si algo distingue a México es la gran cantidad de impuestos que se tiene que pagar. De ahí lo que te dije en clase anterior, que hay dentro del aspecto fiscal la idea de generar un impuesto ideal, un impuesto idóneo, un impuesto único, en donde las personas físicas, morales, empresas y demás hagan un solo pago y no tantos pagos, pero pues difícil de poder generar este impuesto único. John Maynard Keynes crea este tipo de políticas, y es gracias a esta política fiscal como logra salvar a Estados Unidos en 1929 de su crisis económica, de su famoso Jueves Negro. Como los impuestos y la sociedad evoluciona y cambia, y obviamente los costos cambian, los pagos cambian, el tipo de moneda y todo esto cambia, todos los gobiernos realizan reformas fiscales. ¿Qué son las reformas fiscales? Son los cambios, modificaciones, ¿sí?, derogaciones que hacen para ajustarse a la realidad en las diversas leyes impositivas, aumentando los impuestos. El IVA en el 80 fue creado con una tasa del 10% y actualmente está en el 15%, y se ha hablado ya mucho de que debe de subirse a un 18, un 20, 30% para que el gobierno tenga mayores ingresos. Te recuerdo que actualmente está exento del IVA lo que es la educación, lo que son los alimentos, y las medicinas. Hay una parte fuerte que está pidiendo que también se graben las medicinas, la educación, y se grabe también lo que son los libros. Las reformas fiscales son los diversos cambios que los gobiernos van realizando a las diversas leyes impositivas para ajustarlas a la realidad, y que muchas veces implica daños en la economía de un país o de una persona, porque no se compensa con los ingresos o con el aumento al salario, etcétera. Es decir, es todo esto un mundo muy complejo, pero que vamos más o menos tú y yo visualizando a través de nuestras materias. Las normas fiscales, como tú bien lo sabes y te lo he hecho notar, se publican en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el periódico que tiene el gobierno. Tú ya lo conoces, ya sabes esto, para ti es ser conocido, en donde el gobierno
a través de esas dependencias y los demás poderes ejecutivo y legislativo nos avisan, nos informan, nos publican los cambios que va a haber en las leyes, en los formatos, en todo lo que implica la actividad pública y que tú y yo debemos de conocer. No solamente como ciudadanos, sino ustedes están obligados a conocer y a manejar como futuros administradores, cosa que también es requisito fundamental en los abogados y en los futuros contadores. No conocer las disposiciones del diario oficial es estar fuera de tu tiempo y estar fuera de tu ámbito profesional. De ahí la idea, Coros, de que lo vayas conociendo y lo sigas viendo y lo sigas llevando a cabo. Las reformas fiscales por lo general se hacían cada fin de año. Como el gobierno cada año tiene que establecer un presupuesto de gastos y saber cuánto dinero va a obtener, etcétera, entonces tendría que establecer previamente una ley de ingresos. Y en el mes de diciembre es cuando se presentan estos documentos, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación. Entonces ya desde antemano el presidente en turno preveía que como la vida aumentaba, las cosas suben de precio, pues visualizaba en qué partes de impuestos, del IVA, de impuestos a la renta, etcétera, iba a aumentar del 10 al 15, al 20, al 30, X cantidad. O incluso si era necesario crear un nuevo impuesto para poder cubrir ese faltante que se iba a necesitar para el siguiente año, para satisfacer los diversos servicios públicos con motivo del aumento de precios en materiales, en insumos, en energéticos, como la luz, como el petróleo, etcétera, etcétera. A esto se le conoce como la famosa miscelánea fiscal, al conjunto de disposiciones fiscales que año con año, a fin de año, publicaban los gobiernos sobre los diversos cambios, reformas, modificaciones a las diversas leyes impositivas o de impuestos que existían en nuestro país. De tal manera que había ahí una especie de publicación del diario oficial que salía donde venían ahí. Decreto por el cual se reforma el artículo 27, 34, 70, 40 de la ley del IVA. Decreto por el cual se derogan los artículos fulano, sultano, mengano de la ley de impuesto a la renta. Decreto por el cual se dispone en donde se cambian o se modifican los artículos fulano, sultano y perengano de la ley fulana de tal. Y era todo una cuestión muy compleja entender todo esto. Actualmente en el actual gobierno no se está llevando a cabo esto. ¿Por qué? Porque fue promesa de campaña que no iba a haber nuevos impuestos ni nuevos incrementos a los impuestos, que se iba a mantener tal. Política que se ha criticado mucho y que se ha dicho que pues está mal, que debe haber incrementos, pero bueno, ahí la llevamos. Insisto, para eso ahora estamos. Ya despreocúpate de los partidos del Mundial, si México gana, si México pierde, si México pasa a la final de la Copa del Mundo. Ya despreocúpate si en la Liga MX del fútbol gana el América, el Guadalajara, es campeón. No, ya esas cosas ya como lo vas creciendo, siguen siendo parte de tu vida. Tampoco te digo que las deseches al 100%, pero ahora darles mayor envergadura, mayor importancia a lo que estamos viendo que a lo que ya. Así como dejaron de ser de interés para ti los juguetes, ya no nos emocionamos con el 6 de enero, ya no sentimos pasión por los juguetes que nos traen los reyes, pues así mismo. Pero sí sentimos la nostalgia, el recuerdo, pues así mismo. Ojalá algún día vayas entendiendo este proceso que debemos ir llevando a cabo en todo este tipo de situaciones. Pero ten presente que a futuro puede venir otro presidente, otro ejecutivo que vuelva a hacer su famosa miscelánea fiscal, que es cada fin de año, donde te viene una serie de reformas, de cambios, de modificaciones. Olvídate. Tienes que estar actualizado y ver qué artículo se modificó, qué disposición se quitó y cuál es el nuevo incremento porcentaje que establece en lo que son las famosas tarifas o políticas. Bueno, un tema que quiero que te quede bien clarito, compañeros, un tema que quiero que lo entiendas bien y que no haya ninguna duda, porque tú, aunque no eres contador, sí vas a manejar muchas cuestiones ya más técnicas que las que estoy enseñando, es los impuestos. Y los impuestos tienen varios elementos.
Como todos lo sabemos, tienen un sujeto activo, un sujeto pasivo, una materia objeto imponible en disposición, un hecho generador, una base del impuesto, una tasa o cuota tributaria. ¿Qué es el famoso sujeto activo, compañeros? Recordemos que el sujeto activo, ya lo hemos visto, no es sino más que la autoridad que tiene la obligación, ¿sí? Mejor dicho, que tiene el deber de cobrar los impuestos. Y en México dos son las principales autoridades: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria. Todas las personas que estemos dados de alta y tengamos nuestro RFC, registro de causantes, nuestra cédula fiscal y demás tipos de situaciones, pues ya sabes, Hacienda en cualquier momento nos manda a llamar, o pagas porque pagas. Y el SAT también. Hacienda es la que lleva a cabo los ingresos, y el SAT es la parte operativa, es decir, el área operativa del manejo de la recaudación de todos los impuestos. Entonces, el sujeto activo, conocido como el fisco o la autoridad fiscal, a través de Hacienda y del SAT principalmente, son los que se encargan de establecer, de cobrar y de distribuir lo que vienen siendo los famosos impuestos. El sujeto pasivo pues, somos los contribuyentes, tanto la persona física, que también ya vimos en temas anteriores, como las personas morales o empresas, que con motivo de sus actividades o bien de sus ingresos que obtienen, van a tener que pagar los impuestos, parte de los impuestos, parte de sus ganancias, para que el gobierno pueda, por tanto, subsanar o poder, por tanto, pagar lo que vienen siendo sus finanzas y dar los servicios públicos que requiere la población. Por ese lado creo que no hay ningún problema. Sujeto activo pues, es la autoridad fiscal, el fisco, Hacienda y el SAT principalmente. Sujeto pasivo de un impuesto pues, somos los contribuyentes, la persona física y la persona moral. La persona física cuando por sí misma genera sus ganancias, ejemplo, el doctor en su consultorio, el abogado en su bufete jurídico, el administrador o el contador en su despacho fiscal contable, lo que tú quieras. Ellos van a recibir un dinero llamado honorarios, van a recibir un sueldo, un pago. Las personas que los contratan les van a pagar honorarios y esos honorarios están sujetos a un pago de un impuesto. Y de esta manera todos los que generamos esto vamos a recibir, por tanto, vamos a ser el sujeto pasivo, las empresas, etcétera. También forma parte del elemento de impuesto lo que es la materia o el objeto gravable. ¿Qué es la materia, el objeto imponible o gravable? Pues es el contenido. Es sobre la cual se va a cobrar un impuesto. En este caso es el salario. Todos los que recibimos un salario, un sueldo, pues ese es el objeto imponible. Entonces de ahí te voy a cobrar un impuesto para que tú contribuyas con los gastos públicos. Te lo he dicho un montón de veces y lo repito, y por eso, perdón por ser tantas veces repetitivo. Cuando entres a trabajar y les digas, oye, ¿cuánto voy a ganar? Diles, ¿es neto o menos impuestos? Porque muchas veces, como te lo he dicho, va a ganar usted 3,000 pesos, te ilusionas. Y vas a hacer tu primer cobro y te resulta que son 2,400. Ah, caray, a mí me dijeron que eran 3,000. Sí, joven, pero te recuerdo que tuve que descontar el impuesto sobre el producto del trabajo, el impuesto a la renta, bla, 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 y por eso salieron 2,400 y no 3,000 pesos. ¿Qué más? Los bienes. Si tienes un coche, una casa, pues tienes que pagar un impuesto. La casa, por tanto, es objeto gravable, el dinero es objeto gravable. Todas las cosas, los objetos, las materias, todo lo que poseemos o lo que tenemos es objeto gravable. Porque genera de alguna manera una riqueza, genera una ganancia. Ejemplo, si por ejemplo si el caso, tu papá te heredara la casa que está a nombre de él, o tu abuelito te heredara un terreno que está a nombre de él, pues tienes que hacer el cambio de escrituras, en donde aparezca que el dueño ahora eres tú, ya no es tu papá ni tu abuelo. Pero con motivo de ese cambio de propietario, donde tú estás recibiendo un beneficio, que es una casa, un terreno, entonces vas a tener que pagar el impuesto sobre el traslado del dominio. Entonces, eso vendría siendo justamente el objeto o materia imponible. Lo vimos en clase anterior. El objeto o materia imponible pueden ser los objetos, los bienes, las cosas, los bienes muebles o los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son los terrenos, las casas, los edificios, los departamentos, las fincas.
Los bienes muebles pues, siguen siendo los coches, tráiler, ¿sí? Computadoras y todo. Pues muchas veces te dicen cuando compramos algunos artículos, ¿lo quiere usted con IVA o sin IVA? Pensando en que quieras tú la factura para hacerlo decirle, pero bueno, esos son temas que los dejo a los contadores, porque ellos te van a enseñar cómo se deduce, cómo se aplica, y además yo no estoy la parte en cuanto a los términos. Los productos, la renta, las utilidades, las ganancias que obtenemos. Si yo rento un departamento y con motivo de eso me están pagando la mensualidad, pues es una utilidad, entonces ahí también hay que pagar impuestos. Yo soy inversionista, tengo mi capital, tengo 100,000, 200,000 o tengo millones de pesos, pues los voy a invertir en la bolsa de valores o voy a invertir en alguna obra pública, en algo y me van a generar riqueza. Bueno, pues eso también va a ser materia imponible, objeto de imposición, para que de ahí me digan, ¿sabes qué? Te vamos a cobrar un impuesto, sea el IVA, sea el impuesto a la renta, sea impuesto especial sobre productos y servicios, etcétera, etcétera. Eso es la famosa materia o objeto gravable o imponible. Pero también tenemos lo que viene siendo el famoso hecho imponible. En este caso son las actividades, los hechos que llevamos a cabo y que por tanto van a provocar un impuesto. El ejemplo típico lo tenemos en el IVA, en el consumo. El IVA lo que te grava es el consumo de alimentos, el consumo de servicios, la adquisición de servicios. En este caso, más que hablar de algo material, de un objeto, de una casa, de un coche, estamos hablando de una actividad. ¿Qué puede ser? El consumo de cigarros. Sabemos que los cigarros, independientemente de que se hacen por efectos de salud pública, se hace con la intención también de que su consumo genere un beneficio para el Estado, que a su vez el Estado te lo regresa con hospitales, que algún día el fumador va a tener que caer necesariamente en ese hospital para atender de sus males, por tanto fumar. Entonces, muchas veces lo que se grava no es tanto un objeto, algo material, sino un hecho, una actividad, un acto que realizan los seres humanos, las personas. A ese acto que se grava, a ese hecho, a esa actividad, se le conoce como hecho imponible o hecho gravable. Caso lo tenemos en el consumo de alimentos y en el consumo de lo que viene siendo el cigarro, claro, también el de las bebidas alcohólicas y demás cuestiones. Una vez que tenemos, por tanto, la persona que tiene un bien, la persona que recibe un salario, es decir, que tenemos el sujeto pasivo y tenemos la materia imponible o el hecho imponible, nos vamos a la base imponible. ¿Qué es la base imponible o gravable? Pues el valor del bien o del acto sobre el cual se va a cobrar un impuesto. Es decir, mi casa tiene un valor. La casa que heredé de mi abuelo, de mi padre, tiene un valor. O sea, es una casa que vale quizás 20,000, 40,000, 80,000, 100,000 o X miles de pesos, millones de pesos. El coche que yo compré de la agencia, pues también tiene un costo. 80,000 pesos, 20,000, 70,000, 100,000, no sé, 140,000 pesos. Entonces, sobre ese precio o sobre ese valor del bien, me van a cobrar el impuesto. ¿Cómo van a saber cuánto voy a pagar? Pues bueno, sobre el precio. Ejemplo, el predial. Sabemos que el impuesto predial es algo que papá y mamá pagan cada año y que el municipio les pide. ¿En base a qué el municipio me cobra el impuesto predial? Pues en base al tipo de casa que tengo. No es lo mismo el valor de un terreno en una zona rural al valor de un terreno, por ejemplo, en Santa Fe. Es obvio que el terreno en Santa Fe es más caro que el terreno que está en un lugar rural. Entonces, sobre el valor del terreno, yo autoridad, yo sujeto sujeto activo o autoridad fiscal, voy a determinar el impuesto. Si el coche vale 100,000 pesos, es la base gravable sobre la cual yo voy a fijar el impuesto. Si la casa vale 1,000,000 de pesos, todo sobre el 1,000,000 de pesos es lo que te voy a fijar de lo que vas a pagar de impuesto. Si el terreno que te heredó tu abuelito, tu papá,
vale 75,000 pesos o más de 100,000 pesos, entonces ese valor, ese precio que tiene el bien o el acto es sobre el cual yo te voy a cobrar el impuesto. Y entonces te viene el siguiente elemento del impuesto, que es la famosa tasa o cuota tributaria. ¿Y qué viene siendo la famosa tasa o cuota tributaria? Pues es el porcentaje, es el tanto por ciento, como le decimos de manera más coloquial o más común, que se va a aplicar para calcular el impuesto. ¿Sí? ¿Qué es la tasa o cuota tributaria? Pues es el porcentaje o el tanto por ciento que se va a aplicar para calcular tu impuesto. El ejemplo típico y clásico lo tenemos en el IVA. ¿Cuánto es el IVA? Pues el 15% sobre mi consumo. Entonces, sobre el consumo que yo haya hecho en un restaurante o sobre la compra que yo he hecho de un bien, no sé, la pantalla me costó, usando mal en precios, pero vamos a empezar unos, ¿qué te parece? 20,000 pesos. Pues sobre 20,000 pesos te aplico la tasa o cuota tributaria del 15% y entonces esa vendría siendo el cobro del impuesto. Si tu consumo fue, no sé, pensando en una fiesta grande, una fiesta 15 años, cuando te cases, cuando bautizas a tus chamacos, por decir algo, y ya teniendo harto billete, harta lana, quieres hacer una fiesta en grande, pues entonces te avientas un buen gastazo, perdón por la palabra gastazo, de unos, cerca del 1,000,000 de pesos, vale, pues. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa o cuota tributaria? Va a ser un tanto por ciento de esos tantos millón de pesos, 800,000, 700,000 pesos. Yo te aplico la tasa del 5, del 10. Y ya eso, pues tú lo verás en su momento oportuno, en los diversos impuestos, cuando lleves el aspecto no solamente legal, sino el aspecto contable. Cómo contabilizar el impuesto de aquel, etcétera, etcétera, para efectos de las declaraciones fiscales. Acuérdate que, como te dije la vez pasada, tiene sus pros y sus contras trabajar en una empresa, porque la empresa pues ya te hace cuando te paga te descuenta y pues ya no hay ningún problema. No tienes problemas con la Hacienda. Pero cuando tú te contratas por honorarios, la empresa o quien te contrata te paga íntegro tus honorarios más aparte tu impuesto, para que tú te hagas tu declaración y a través de tu declaración le hagas el pago, el impuesto a Hacienda, o al SAT, pues, mejor dicho. El problema es que pues, nos estamos con ese dinero extra que nos da, pensando que nos dan, no hacemos declaraciones y cuando menos sentimos, pues ya tenemos intereses moratorios sobre nuestro impuesto, sobre nuestro pago, y esto va a implicar que al rato tengamos más y más. Ahí, compañeros, espero te haya quedado clarito lo que vienen siendo los elementos del impuesto, y reitero porque sí es importante que lo tengas bien captado. Ese objetivo es el fisco, es la autoridad fiscal. Son las autoridades a las cuales tenemos y estamos obligados a pagar, y que ellos inclusive en uso de sus atribuciones, como lo vimos también en clases anteriores, nos pueden confiscar, nos pueden embargar nuestros bienes. Cuando una empresa deja de pagar impuestos y por tanto genera intereses y por tanto al rato es una deuda impagable, el SAT nos puede embargar nuestras propiedades, quitar nuestros bienes y de ahí sacar lo que debemos al gobierno, al fisco. En materia laboral, por ejemplo, en las empresas. Cuando una empresa, por ejemplo, tiene en esta situación que cae en un déficit, inclusive lo lleva a la quiebra, lo lleva al cierre de la empresa, Hacienda inmediatamente va a ir a obtener y va a quedarse con el dinero. Claro, la ley laboral establece que van a tener preferencia a los trabajadores. Vamos a pagar primero los salarios y todo lo que se tenga al trabajador. Y ya de lo que sobre, le vamos pagando a Hacienda. Ya en el último de los casos, pues los proveedores y los acreedores de esa empresa muchas veces no van a recibir el total, sino una parte de todo eso. Entonces, mientras Hacienda no se dé cuenta de que soy evasor de impuestos, de que no estoy al corriente, pues despreocupémonos. No pasa nada, pero el día que Hacienda se dé cuenta, pues olvídate, nos llega una notificación, un aviso,
nos llega después un embargo, nos llega lo que tú quieras y pues que Dios nos libre de esas autoridades, y para que nos libre esa autoridad, Diosito quiere que paguemos impuestos. El sujeto pasivo, tarde o temprano, si no es que a lo mejor ya todos estamos en ese nivel, somos los que recibimos, tenemos un trabajo, recibimos un ingreso, obtenemos un bien, obtenemos unas utilidades, lo que tú quieras, y estamos obligados a pagar. Es decir, el sujeto pasivo somos las personas, los ciudadanos dentro de un país, personas físicas, personas morales llamadas empresas. La materia o objeto gravable pues es la cosa, es el bien sobre el cual se va a establecer un impuesto. La casa, el dinero, la inversión, el coche, que son objetos, que son bienes, que son cosas, vienen y constituyen la materia o objeto gravable. ¿Sale? Pero también son objeto gravable no solamente las cosas materiales, las cosas físicas, la casa, el coche, el terreno. También muchas veces las actividades o los actos que llevamos a cabo, los hechos que llevamos a cabo. El consumo de alimentos en un restaurante, el consumo del cigarro, va a implicar que también el gobierno nos fije ahí lo que viene siendo un impuesto. Entonces a eso ya no se llama objeto imponible o materia imponible u objeto o materia gravable, sino se le llama hecho imponible o gravable por ser una actividad, por ser un hecho lo que realiza la persona. Y yo, para poder establecer un impuesto, tengo que saber cuánto vale justamente ese coche, esa casa que tú tienes, para poder determinar con seguridad qué es lo que te voy a cobrar y cuánto es lo que te voy a cobrar. Puedo hacer sobre el valor de lo que estás consumiendo, sobre el valor de la compra del coche que acabas de adquirir, sobre el valor de la casa que te heredó tu padre o te heredó tu abuelo. De esta manera, ese valor del bien, del consumo, del hecho, del acto, viene siendo la base imponible o la base gravable. Y sobre ese valor que tiene tu coche, que tiene tu casa, que tiene la finca, que tiene lo que te acaban de dar tus familiares, entonces yo establezco un porcentaje, un tanto por ciento, un 15%, un 10%, un 2%, un X%, y ese porcentaje, tanto por ciento, que yo te voy a fijar sobre el valor, sobre tu base, entonces constituye lo que viene siendo la tasa o cuota tributaria. El IVA es el ejemplo clásico de cómo este impuesto, su tasa fue subiendo. En el 80 se estableció con un 10%, después creo que llegó al 12% y después subió al 15%. Y actualmente en algunos, ahí los contadores manejan mejor que nosotros este aspecto. Creo que algunos ya están en el 18% y algunos especialistas, o como le quieras tú llamar, han querido que suba a otro tanto por ciento. Pero eso ya es parte de la política fiscal, porque aumentar impuestos pues, obviamente implica también problemas económicos y problemas familiares y falta de bienestar social en las familias. Entonces todo este mundo complejo de derecho, de impuestos, de economía, que acabamos de ver hace rato, inclusive de temas vinculados con la administración, no propiamente administrativos, son los que nos permiten visualizar y tener una mejor comprensión de lo que es manejar y entender una empresa y verlo como futuro administrador. Sin ánimo de que seas tú un especialista, un experto en el manejo de la planeación, organización, dirección y control del proceso administrativo y todo lo que conlleva que la división del trabajo, que los manuales de organización, que la división del trabajo, que lo que viene siendo las estrategias, lo que es el liderazgo, lo que es la comunicación y demás cosas afines a lo propio de la administración, sin olvidar las famosas escuelas administrativas o los enfoques administrativos, desarrollo organizacional, el famoso administración científica, bueno, ya superada, el famoso calidad total y otros sistemas más, puedas también imbuirte y llenarte del entorno que rige a las empresas y que rige al famoso administrador, para efectos propios de lo que viene siendo este tipo de situaciones. Bueno,
Como trabajo, te vuelvo a repetir, tanto para derecho fiscal como para derecho, como para macroeconomía, ya decir derecho macroeconómico, no para macroeconomía, es ampliar sobre las funciones del Banco de México, dado la importancia que tiene esta institución como órgano autónomo que rige la economía y que de alguna manera, pues, tú como futuro administrador debes estar consciente de esas políticas y de esa manera que lleva a cabo esta institución. Como tarea de ambas materias, complementando también, es la investigación sobre los aspectos más importantes de tarea de crédito público. Tarea de crédito público, ya dijimos, ya se dedicó quizás un poco de la cuestión financiera. Perdón, crediticia. No. Ya dije un poquito de la famosa cuestión monetaria, que ya quedó más a cargo del Banco de México, disculpas. Pero Hacienda te sigue manejando lo que es la famosa política crediticia y la política fiscal, básicas, fundamentales. Dentro de esas políticas, aunque no está por demás, está también la política educativa, está la política energética y otro tipo de políticas que establece el gobierno, la política poblacional, que aunque, pues vamos, no entran mucho dentro de nuestros cursos, sí es importante entender que las políticas públicas no se limitan a lo que hemos visto ahorita aquí de la crediticia, la monetaria y la fiscal, sino que implican otro tipo de políticas más, como también son la política de salud y demás tipos de situaciones. Entonces, nos guste o no nos guste, el gobierno no solamente es la policía o la gente de tránsito que nos detiene por pasarnos un alto o por caminar en exceso de velocidad. El Estado, la autoridad, también implica todo lo que estamos viendo y cómo estamos vinculados a ella, directa o indirectamente, como persona, como empleado, como trabajador, como profesionista, como empresario, como parte de una empresa, y que debemos, por tanto, irnos vinculando, irnos entendiendo y comprendiendo todo este entorno de nuestro, que siendo nuestra profesión. Y aunque nuestra intención no es que te conviertas en un abogado llevando derecho civil, elementos del derecho, ¿qué más? Derecho fiscal, y creo que por ahí hay otro, derecho mercantil, como tampoco nuestra intención es formarte y hacerte contador. Sí es importante por las áreas que implica una empresa, tú lo sabes, el área de finanzas, el área de contabilidad, el área administrativa, el área legal y muchas más, entender todo entorno, todo este aspecto que comprende lo que viene siendo la empresa. Como trabajo propio de derecho fiscal, quiero, que ya te lo había dicho, lo complementamos, quiero que me hagas un resumen muy sucinto de los principales impuestos, que son el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta y el impuesto especial sobre productos y servicios. Debes que a través de esta investigación tengas una idea general, ahora que conoces cuáles son los elementos del Estado, qué es lo que graban justamente estos impuestos. Son los impuestos federales y los impuestos más fuertes que tiene nuestro país, y de hecho casi creo que todos los países son los principales fuentes de ingresos. Entonces, ahorita quiero que hagas este trabajo para que más o menos lo visualicemos, lo tengamos presente. Y puedes en un momento determinado qué es lo que graban, qué es lo que no graban y demás situaciones. De esta manera, jóvenes, pues, espero que sigas mejor y nos estaremos viendo. Y no se te olvide que la próxima semana, la próxima clase, tenemos clase, pero también tenemos el examen tanto de macroeconomía como el de derecho fiscal. Que estén bien, hasta luego, compañeros.